Hola, mi nombre es Sammy y soy estudiante de octavo. Mi historia comenzó hace casi un año y medio. Mis padres se casaron a una edad temprana y estaban locamente enamorados el uno del otro. Pero mi madre me tuvo 6 años después de su matrimonio. Su estado financiero no era tan bueno cuando se casaron, por lo que decidieron esperar un tiempo antes de tener un bebé. Mi madre murió justo después de que yo naciera, lo cual fue absolutamente devastador para mi padre. Pasó la mayor parte de su tiempo trabajando duro para cuidarme y poder pagar una niñera para mí. Solía decirme a menudo que le recordaba a mamá y me parecía mucho a ella y que por eso me quería el doble. Pasé la mayor parte de mi vida sola, no tenía hermanos, ni hermana, ni mamá, y mi papá apenas estaba para pasar tiempo conmigo. Era realmente aburrido. Entonces, decidí que tenía que hacer algo con el aburrimiento y resulta que encontré una forma muy divertida de arreglarlo. No te mentiré. Intenté muchas actividades y pasatiempos diferentes como pintar, tocar música, bailar y leer, pero ninguno de ellos realmente me llamó la atención. Además, no era muy talentosa, para ser honesta, así que ninguno de ellos realmente funcionó para mí. Esto me llevó a probar y aprender otras cosas que parecían más divertidas y agradables. Me metí en la cocina, varios juegos de pelota, videojuegos, incluso intenté tener una mascota. Nada funcionó. Al principio todo parecía divertido, pero en poco tiempo estas actividades me parecían bastante aburridas. La situación siguió repitiéndose hasta que un día descubrí mi nuevo talento. Y bueno, fue un poco raro. Un día, cuando volvía de la escuela, estaba pasando por la tienda de comestibles cuando de repente comencé a desear algunos de esos dulces que estaban perfectamente alineados en los estantes. Esas sabrosas barras de chocolate, refrescos azucarados estaban llamando mi nombre, así que pensé, ¿por qué no compro algunos? Una vez que tenía ese antojo, no había nadie que pudiera interponerse entre todo ese azúcar y yo. Abrí la puerta de cristal de la tienda y entré. Caminé por docenas de estantes hasta que finalmente llegué al fondo de la tienda donde guardaban todos los dulces. Agarré una barra de chocolate y comencé a leer los ingredientes para ver si contenía pistacho, ya que soy alérgica. Pero mientras leía los ingredientes, de repente escuché un fuerte ruido. Me sorprendió por un momento y sin darme cuenta puse la barra de chocolate debajo de mi abrigo. No tengo idea de por qué lo hice en ese momento, pero supongo que no estaba pensando con claridad debido al fuerte ruido que había escuchado. Miré a mi alrededor y no había nadie. Resultó que el sonido que había escuchado era uno de los empleados arrojando algún tipo de caja. Todavía estaba escondiendo la barra de chocolate debajo de mi abrigo cuando llegué al frente de la tienda, y para entonces tuve esta extraña idea. ¿Qué pasa si solo cojo la barra de chocolate sin pagarla realmente? No tenía mucho dinero en mi bolsillo y no podía pedirle más dinero a mi padre. Ya le había pedido demasiado esa semana, así que ahorrar un poco de dinero no parecía una idea tan mala en realidad. Miré a la esquina de la tienda y las paredes circundantes para ver si había alguna cámara de seguridad. Caminé hacia la puerta de salida, pero un empleado me gritó, «Hola, señorita». Lo miré aterrorizada y pensé para mí misma, se acabó, me han pillado. Caminó hacia mí con calma y me preguntó si necesitaba ayuda para encontrar algo, ya que estaba saliendo de la tienda con las manos vacías. Le di las gracias, le deseé un buen día y salí de la tienda con el corazón golpeando dentro de mi pecho. ¿Quién sabía que robar podría ser tan fácil? Cuando salí de la tienda, crucé la calle y pensé en lo que acababa de hacer. Había sido bastante aterrador. Pero ya que había terminado y no me habían atrapado, de repente me pareció divertido y emocionante. La adrenalina estaba bombeando a través de mi cuerpo. Me senté en un banco cercano y saqué la barra de chocolate de mi abrigo. Comencé a quitar su tapa con una extraña sonrisa en mi rostro y le di un mordisco. Fue lo más delicioso que había probado en mi vida. Regresé a casa llena de orgullo por lo que había hecho, y el sentimiento permaneció conmigo por un tiempo. Aunque sabía que estaba mal robar, pensé que esta vez estaba bien, porque era solo una barra de chocolate y no había lastimado a nadie. Al día siguiente la emoción se había ido, y una vez más me estaba ahogando en aburrimiento. Unos días después estaba en la biblioteca estudiando matemáticas, lo que odiaba seriamente. Un chico de mi clase estaba sentado a mi lado. Parecía que estaba estudiando mucho, a diferencia de mí, que tenía un millón de pensamientos zumbando en mi cabeza. Estaba distraída por todo: los estantes interminables que estaban llenos de libros, el bibliotecario gordo que estaba reorganizando libros, incluso las cosas que estaban sobre la mesa que pertenecían al tipo que estaba a mi lado. Lo que sea, lo estaba pensando.
Las pertenencias del chico estaban esparcidas por la mesa. Era un desastre absoluto. Lápices y bolígrafos de diferentes colores y tamaños, su llavero y un iPod con auriculares azules brillantes. Los auriculares definitivamente se veían muy atractivos y no tenía ningunos. Casi podría apostar que escuchar música a través de auriculares era tan increíble que haría que la calidad de la música sonase como algo fuera de este mundo. Además, solo eran auriculares. No le pasaría nada al chico si yo solo los cogiese. Quiero decir, él no moriría o algo así porque había perdido sus auriculares, ¿verdad? Traté de dejar de lado la idea y concentrarme lo más posible en lo que estaba leyendo en ese momento, pero no pude. Todo lo que podía pensar era en mi deseo de probar esos increíbles auriculares. Unos minutos más tarde, el chico se levantó y salió, probablemente al baño. Aproveché mi oportunidad y logré poner los auriculares en mi bolso sin que nadie lo notara. Los usaré por un tiempo y luego los devolveré, me dije para justificar lo que acababa de hacer, pero en el fondo sabía que no había posibilidad de que los devolviera. El chico regresó, tal vez un par de minutos después, pero no se dio cuenta de que le faltaban los auriculares. Sonreí. Esto era demasiado fácil. Traté de actuar como normal durante los siguientes minutos y luego salí de la biblioteca en silencio, tratando de no llamar la atención. Una vez que estuve afuera, no pude aguantar más. Me reí a carcajadas y tuve la misma sensación increíble que había sentido hace unos días mientras comía mi barra de chocolate sin pagar una vez más. Usé mi reproductor de música camino a casa y tenía razón. La música se reproducía mucho mejor a través de esos auriculares de colores brillantes. Y así descubrí mi nuevo pasatiempo favorito. Y si puedo decirlo yo misma, era bastante buena en eso. Y además de mis aventuras con la barra de chocolate y los auriculares, me permitía agarrar un llavero que pertenecía al amigo de mi padre cuando vino a cenar, un lápiz labial marrón que pertenecía a mi tía, la pelota de béisbol de nuestro vecino con la que solía jugar a buscar a su perro, así como el encendedor negro y plateado de mi padre. Quiero decir, no fumo, pero lo cogí porque tenía un brillo precioso. Diferentes objetos que pertenecían a otras personas se apilaron como un tesoro gigante, y a pesar de que la mayoría de los objetos no me servían para nada, me pareció emocionante tener estas cosas que otras personas atesoraban. Incluso en la escuela, encontraba felicidad con todo esto. Cada vez que iba al baño, solía sacar de mi bolso las pequeñas cosas nuevas que había logrado tomar prestadas durante todo el día y solo mirarlas por un rato. Luego las guardaba en mi bolso para luego poder agregarlas a mi creciente montón de tesoros cuando volviese a casa. Solía esconder mi tesoro en una caja grande en mi armario, fuera de la vista de mi niñera y mi padre, para evitar una lluvia de preguntas molestosas. Salí del baño sosteniendo mi bolso con cautela, ya que no quería que se rompiera la pequeña botella de perfume que había tomado prestada recientemente. Era mi trofeo del día. Lo saqué durante la pausa para el almuerzo de una bolsa que pertenecía a una chica que asistía a la misma clase que yo. Me encontré con mi profesora de matemáticas en el pasillo y le dije hola. Ella respondió y me preguntó cómo estaba. Luego me preguntó si podía ayudarla a trasladar algunos papeles suyos de su oficina a su coche. Acepté con gusto y caminé junto con ella. La seguí a su habitación privada. Ella me dijo que su coche estaba estacionado en el patio de la escuela y que, como estaba bastante lejos, no podría mover los papeles sola. Los papeles se dividían cuidadosamente en 2 cajas que estaban en su escritorio. Sin embargo, lo primero que noté no fueron las cajas, sino una pluma dorada brillante que tenía un grabado dorado. Desde la distancia no pude leer lo que decía, ya que estaba en su escritorio. Llevaba una de las cajas con ambas manos y me pidió que la siguiera. Una vez que me dio la espalda, cogí el bolígrafo y lo escondí en mi bolsillo como si nada. Luego llevé la otra caja con ambas manos y la seguí rápidamente. La ayudé a cargar las cajas en el maletero de su auto, le dije adiós y me fui a casa. Estaba en mi habitación revisando algunas de las cosas que había tomado prestadas durante todo el día y ordenándolas en mi caja especial. Olvidé por completo el bolígrafo dorado de mi maestra, pero pronto lo recordé cuando vi una caja pequeña que estaba llena de lápices que había cogido anteriormente de mi extraño compañero de clase. Me acerqué a la silla en la que había dejado mi vestido de la escuela descuidadamente y alargué la mano para sacar el bolígrafo del bolsillo del vestido. Lo sostuve entre mis dedos por un tiempo y lo miré por un momento. Finalmente era hora de que supiera lo que decía el grabado dorado especial que estaba en la pluma. Resultó que no eran nada más que unas pocas palabras sin sentido y grabadas por el fabricante de la pluma, como el número de modelo,
el tipo de tinta y dicha información. Quité la tapa del bolígrafo, pero una vez que lo hice, un pequeño trozo de papel cuidadosamente doblado se cayó de su tapa. Tenía mucha curiosidad por saber qué era, así que lo recogí del suelo y lo desdoblé cuidadosamente para que no se rompiera. No había mucho escrito en el papelito, nada más que 3 palabras que me hicieron temblar las manos. «Sé lo que hiciste», decía el papel. Las palabras fueron escritas en tinta roja fina. Sentí un sentimiento indescriptible de asombro y duda. ¿Quién pondría ese trozo de papel dentro de la tapa de la pluma? ¿Quién dejaría ese mensaje dentro de la pluma de la profesora así? Tal vez no era más que una coincidencia. No había manera de que la profesora me mandase ese mensaje. Nadie sabía lo que estaba haciendo. Sacudí mi cabeza en un intento desesperado por mantenerme alejada de todas estas nociones y pensamientos que estaban corriendo por mi mente. Puse la tapa del bolígrafo nuevamente en su lugar y puse el bolígrafo en la caja con el resto de los otros objetos que había robado. Estaba a punto de volver a poner la caja en el armario cuando escuché las palabras resonando en mi mente nuevamente, pero esta vez era la voz de mi profesora. «Sé lo que hiciste». Me sentí sospechosa y la única explicación que se me ocurrió en ese momento fue que mi maestra me había pillado con las manos en la masa y que sabía de mis robos, y ahora realmente tenía que admitir que robar era lo que estaba haciendo. No era pedir prestado, lo cual seguía diciéndome solo para tratar de hacer que parezca menos importante, pero no se podía negar que estaba robando. Tanto mi maestra como yo sabíamos muy bien que estaba robando, así que ella quería asegurarse de que sus sospechas fueran ciertas, pero esto no significaba que iba a dejar que ella me derrotara y descubriera mi secreto. No era ni una criminal ni una ladrona, estaba haciendo lo que estaba haciendo por aburrimiento, un intento desesperado por divertirme un poco. Al día siguiente continué como si nada hubiese pasado. Fingí que no cogí el bolígrafo y actué muy normal, pero al mismo tiempo no sentía la emoción que solía llevarme a coger cosas de la gente. Y por primera vez desde que robé esa barra de chocolate me fui a casa y no me acerqué a la caja ni la abrí. En lugar de pasar mi tiempo mirando mis cosas, pasé mi tiempo pensando en cómo actuaría papá si descubriera que estaba robando. ¿Cómo me mirarían mis amigos cuando se enteraran? Eso sería si me quedaran amigos después de todo esto, especialmente si la profesora había descubierto mi secreto y me humillaba frente a todos. Al día siguiente, en la clase de matemáticas, la profesora cuya pluma había robado seguía mirando, su mirada persistente. Sentí que me estaba mirando con una mirada de represión, pidiéndome delante de todos que confiese lo que había estado haciendo. Me sentí avergonzada. Estaba segura de que para entonces ella había descubierto lo que estaba haciendo, pero en realidad solo quería que dejara de tocar el escritorio de madera con mi lápiz, ya que el sonido que hacía era muy irritante y molesto para todos. El tercer día después de que robé el lapicero, decidí publicar mi problema en uno de los sitios web que ayudan a los adolescentes a superar los problemas que enfrentan sin tener que revelar su identidad. Todos en el sitio web decían que confesar su problema hacía que pareciera más pequeño y fácil de tratar, así que pensé que estaba bien que publicara mi problema siempre que mi identidad se mantuviera anónima. Escribí cada detalle de mi problema y esperé durante horas. Sentí que había estado esperando una eternidad cuando alguien finalmente comentó mi publicación. Esa persona escribió que probablemente era cleptómana. Al principio, realmente no entendía de qué estaba hablando, pero después de buscar en Google qué era la cleptomanía, resultó que era un trastorno psicológico que hace que las personas roben cosas que realmente no necesitan y que podrían no tener un valor real, solo por el disfrute momentáneo o para matar el aburrimiento. Leí artículos sobre varios casos documentados de personas que padecían el trastorno. Algunos terminaban en prisión. Al final del comentario escrito por esa persona anónima, dijo que tenía que deshacerme de los objetos robados o devolverlos a sus dueños antes de que mi situación se convirtiera en una adicción. Cuando leí la palabra adicción, me sentí extremadamente preocupada y decidí tomar medidas reales para resolver el problema que sabía que tenía. Decidí devolver los objetos robados a sus dueños. Fue extremadamente difícil y llevó mucho tiempo. Robar cosas es mucho más fácil que devolverlas a sus dueños. Incluso había olvidado a quién pertenecían algunos de los objetos, pero casi lo logro. Logré devolver la mayoría de las cosas que había robado sin llamar la atención de nadie.
No quedaba nada más que la pluma dorada que tenía ese extraño mensaje dentro de su tapón. Mi conciencia no podía soportarlo más. Necesitaba devolverle la pluma a la profesora, incluso si tenía que confesarle lo que había hecho. Pero ¿cómo volvería a entrar en el despacho de la profesora sin su conocimiento y sin ser vista? Sentí que me estaba siguiendo. Luego comencé a notar que caminaba detrás de mí en los pasillos de la escuela y en clase. Incluso me estaba mirando en el comedor. Estaba esperando el momento en que ella vendría y me expondría frente a todos. Era insoportable. Tenía que poner fin a todo esto. Tenía que ser más fuerte que mi miedo y más lista que mi profesora. Se lo confesaría antes de que ella pudiera exponerme. Un día la esperé cerca de su coche en el patio de la escuela hasta que llegó. Ella me saludó. Luego le dije que necesitaba hablar con ella sobre algo. Saqué el bolígrafo del bolsillo con gran vergüenza y extendí la mano. Creo que esto le pertenece. Lo encontré en clase y lo guardé para poder devolvérselo en el momento adecuado, dije. Me sentí mal por mentirle, pero estaba demasiado asustada para confesar la verdad. No podía decirle que le había robado su pluma y que estaba arrepentida. Ella me sonrió y me dijo que podía quedármela y que no era un bolígrafo especial. Intenté negarme y le dije que parecía muy caro. ¿Cómo no iba a ser especial? Me lo quitó. Lo volteó en su mano mientras lo miraba antes de explicarme la situación. Ella dijo, mira, querida Sammy, estos grabados que puedes ver en el bolígrafo están pintados. No son de oro real. Por lo tanto, es solo un bolígrafo como cualquier otro bolígrafo. No tiene nada de especial. Lo cerró y dije, pero el papel que estaba dentro de él, ¿qué significa? Al principio ella no sabía de qué estaba hablando, así que le expliqué. El papel que decía, sé lo que hiciste. Una vez más sonrió amablemente y dijo, hay un juego que juego con mis amigos y que se llama Inspector y Líder de Pandillas. Hace un tiempo me reuní con mis amigos y era mi turno de interpretar al inspector. Resolví todos los misterios que había en el juego y finalmente atrapé al líder de la pandilla. Las reglas del juego dictan que si sospechaba que alguien era el líder de la pandilla, debo decirle, sé lo que hiciste. Y así gané. Ese bolígrafo no era más que un pequeño detalle para demostrar que gané la competición. No es nada importante. Después de que ella me contase la historia del bolígrafo, simplemente sonrió. Me devolvió el bolígrafo, se metió en su coche y se fue. Y me quedé congelada en mi lugar con el bolígrafo dorado en la mano, dándome cuenta de lo tonta y delirante que había sido todo este tiempo. Repetí sarcásticamente lo que dijo. Sé lo que hiciste, líder de pandillas, te tengo. El líder de la pandilla era yo. Y al mismo tiempo yo era el inspector. Gracias a Dios que tuve esa llamada de atención antes de quedar expuesta frente a todos. Esta ha sido mi historia. ¿Alguna vez has tenido un mal hábito del que finalmente te deshiciste? Comparte tus historias con nosotros.